Apenas una década después de que los hermanos Wright volaran por primera vez, el mundo vio el nacimiento de un arma terrible. Se trataba de un arma destinada a cambiar radicalmente el modo de luchar. El avión se empleó en la guerra. Alcanzar el cielo. El avión va a la guerra. A lo largo del siglo XX, los aviones han añadido una nueva y amenazadora dimensión a la forma de combatir. El progreso técnico ha sido muy rápido. En poco más del tiempo de una vida humana, se ha pasado de la era de la madera, el alambre y la tela, a esta poderosa máquina de combate, el Tornado. En la actualidad vuelan a velocidades supersónicas, pero su propósito sigue siendo el de sus predecesores de hace 80 años, destruir al enemigo. Los hermanos Wright percibieron la capacidad potencial del avión como plataforma de observación militar. Los primeros a los que intentaron vender este potencial fueron las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña. Pero en aquella época, los militares no estaban muy seguros de lo que se podía lograr con este nuevo y curioso invento. Aunque pronto comenzaron a apreciar su utilidad para el reconocimiento. El Bosquet fue uno de los primeros aeroplanos encargados por la nueva Fuerza Aérea de Gran Bretaña, los Reales Cuerpos Aéreos. Cuando me uní por primera vez a los cuerpos aéreos, no había aviones de combate propiamente dichos. De hecho, en nuestro escuadrón, casi todos los aviones habían sido expropiados a dueños privados o a las escuelas de vuelo civiles. En aquellos días, los cuerpos aéreos eran muy pequeños. Casi todos los pilotos eran oficiales de los regimientos de caballería del ejército. Tenían dinero. Y pensaron que sería una buena idea meterse en una nueva rama de la ciencia como pilotar. Y por lo tanto, muy pocos rangos tenían la posibilidad de entrenarse como pilotos. Te preguntaban si querías unirte a los cuerpos aéreos. Y si sabías montar a caballo y te gustaba cazar, se sentían muy contentos, porque pensaban que tenías buena predisposición para ser piloto. El único problema era que yo pesaba demasiado. Se tenía que pesar menos de 65 kilos y yo pesaba 2,5 kilos más. Tenía que quitármelos rápidamente. Y lo único que se me ocurrió fue boxear con mis compañeros cadetes lo más posible. Beber todo el aceite de castor que pudiera y no comer nada. Bueno, me dieron 24 horas para conseguirlo. Y cuando me pesaron, pesaba medio kilo menos de los 65. Así es como empezó mi vida en los cuerpos aéreos. Al comienzo de la Primera Guerra Mundial, a los comandantes les presentaron una sorprendente colección de armas nuevas,
artillería de largo alcance, las ametralladoras y el avión. Pensaron que el único papel que podía hacer esta nueva máquina era el de reconocimiento, observar a las tropas enemigas y vigilar a la artillería. Pero si los generales parecían apreciar el papel del avión, no ocurrió lo mismo con muchas de las tropas atrapadas en el infierno de las trincheras. En las trincheras no había nada bueno. Ya pueden imaginarse el hedor de los hombres al pudrirse. Había ratas por todas partes comiéndose a los muertos. Y si uno podía hacer algo para escapar de eso, bueno, era como el paraíso. Y por supuesto, lo primero en lo que pensabas era en la Fuerza Aérea. Porque los veías allí en el aire y siempre parecían muy seguros y cómodos allá arriba. En 1914, las fuerzas aéreas de las mayores potencias eran muy pequeñas. Los británicos empezaron la guerra con solo 63 aviones, pero pronto reconocieron su valor. A finales de la guerra, 2/3 de toda la información militar había sido averiguada o confirmada por el avión. En los primeros tiempos, los medios de comunicación eran muy delicados. Será mejor que enviemos esto al cuartel general tan pronto como sea posible. Para los primeros pilotos navales como Wolfram Eisenlohr, conseguir hacer llegar la información era todavía más difícil. Si la noticia era importante o urgente, llevábamos con nosotros palomas mensajeras, ya que en aquellos tiempos no había radio. Escribíamos nuestro informe en un pedacito de papel que metíamos en un tubo metálico y lo atábamos a una pata de la paloma. Luego soltábamos la paloma y normalmente llegaba sin problemas. En 1915, el reconocimiento aéreo contaba con un instrumento nuevo, la cámara. Se enviaban fotografías del frente que eran analizadas minuciosamente. Los comandantes del ejército recibían así una valiosa información. El reconocimiento fue la tarea más importante de las fuerzas aéreas a lo largo de la guerra en los dos bandos. Siempre que el tiempo lo permitía, había pilotos en el frente fotografiando lo que hacía el enemigo. Se estaba poniendo difícil mantener secretos, así que los dos bandos se dispusieron a acabar con esto. La primera respuesta fueron los cañones antiaéreos desde tierra. Pero pronto, los pilotos empezaron también a armarse. Así nació el combate aéreo. Cuando fui a Francia por primera vez, nos daban un rifle para el observador y una pistola para el piloto. Ya es bastante difícil acertar a un blanco con una ametralladora como para poder acertarle con un rifle y una pistola. Si le dabas algo era pura cuestión de suerte. Fue una guerra muy limpia. Cuando derribábamos a un alemán solíamos devolver cualquier paquete o maleta. Nos acercábamos al avión y cogíamos sus propiedades para arrojarlas en cualquier aeródromo alemán. Y ellos hacían lo mismo con nosotros, pero con el avance de la guerra las cosas cambiaron algo, todos fuimos ya menos caballeros. En los primeros meses de la guerra, los franceses eran los líderes de la aviación militar. Su fuerza aérea se ampliaba rápidamente y fueron los primeros que colocaron una ametralladora en un avión. La colocaron encima del ala superior, pero resultaba difícil manejarla. Lo que el piloto necesitaba era un arma fija que disparara hacia adelante, para que pudiera apuntar a todo el avión. A Roland Garros se le ocurrió una solución. Garros, un francés, colocó un deflector detrás de su propulsor para poder disparar directamente hacia adelante. Lo usó contra los alemanes y derribó a 4 o 5 rápidamente. Esto desanimó mucho a los alemanes, que se dirigieron a Fokker y le dijeron: tienes que darnos algo que podamos disparar a través del propulsor. Anthony Fokker y sus ingenieros inventaron pronto un sistema mejor, el engranaje interruptor. Sincronizaba los disparos de la ametralladora con el propulsor y las balas pasaban a través de su barrena. Lo que es más,
construyeron un nuevo avión para explotar el invento, el Fokker Heidegger. Por fin, tenían los alemanes una máquina construida con un propósito. El avión entero se había convertido en un arma. Su ventaja se demostró pronto y las pérdidas aliadas se elevaron de un modo dramático. Ese periodo fue conocido como el azote del Fokker. El azote del Fokker tuvo lugar a finales de 1915 y fue realmente horrible. Porque ver a ese Fokker disparando a través del propulsor era algo totalmente nuevo para nosotros y causó mucho daño, derribó muchos de nuestros aviones. Volaba a más velocidad que ninguno de nuestros aparatos, hasta tal punto que tuve que escribir a casa a mis padres, diciéndoles exactamente lo contrario para que no se preocuparan. Les dije que el Fokker no suponía ninguna amenaza, lo que era mentira. Con el formidable Fokker, los alemanes estaban ganando la batalla aérea. Ellos experimentaron muchos de los principios del combate aéreo, desarrollaron tácticas nuevas y formaron escuadrones de combate especializados. El arquitecto de su éxito fue Oswald Bockel, un as que contaría pronto con 40 victorias en su haber. Su amigo Max Immelmann fue otro as que dio su nombre a una maniobra espectacular de combate aéreo. En los combates del frente occidental, los alemanes demostraron con gran éxito las tácticas de Bockel. Atacar por sorpresa siempre que fuera posible, asegurarse la ventaja antes de combatir al enemigo, acercarse por detrás y acercarse mucho antes de disparar. Si el enemigo baja en picado para atacar, date la vuelta y enfréntate a él, no te alejes. Los aliados, que no tenían el engranaje interruptor, intentaron algo diferente. Pusieron el propulsor en la parte de atrás y el arma en la parte de delante. Estos pusher les dieron algún respiro, pero lo que de verdad necesitaban era un auténtico avión de combate. Por fin, en diciembre de 1916 contaban con uno. El Sopwith Pup fue uno de los primeros aviones de combate británicos que llevaba una ametralladora sincronizada que disparaba a través del propulsor. Era rápido, muy manejable y sus pilotos lo adoraban. En los 2 años transcurridos desde el comienzo de la guerra, el diseño de aviones había mejorado de un modo espectacular. Los pilotos se sentaban ahora ante los controles de máquinas de matar de alto rendimiento. En 1916, los aliados contaban con una mayoría de aviones de casi 2-1, y la maquinaria industrial alemana trabajaba a pleno rendimiento para intentar igualar el número. Fue un período de rápido cambio tecnológico. La ventaja oscilaba continuamente. Pasaba de un bando al otro al inventarse nuevos aviones. Los pilotos de combate pedían siempre mayor velocidad. Para conseguirlo, los diseñadores construían motores más potentes. Mayor velocidad en el combate aéreo significaba mayor fuerza para los nuevos aviones de combate. En la guerra en el mar, los dos bandos habían estado explorando los usos que podían sacarle al avión. En 1916, los alemanes hundieron un destructor ruso y demostraron lo vulnerables que podían ser los barcos. El primer avión arrojó 4 bombas sobre cada uno de los 2 destructores, pero en los 2 falló. Así que yo aprendí la lección y arrojé las 8 bombas sobre el mismo destructor. La quinta dio en el blanco y el barco sufrió un daño tan grande que se hundió.
Pero encontrar los barcos enemigos en un océano grande no ha sido nunca fácil, y la Marina Real comprendió pronto lo útiles que eran los aviones de reconocimiento, porque además ayudaban a descubrir las armas que llevaban los barcos. El problema era que los aviones solo podían despegar desde tierra, así que se hicieron experimentos para ver si podían despegar también desde las plataformas de un barco. En aquellos tiempos era muy difícil conseguir que despegara un avión desde las plataformas de un barco de combate, porque la Marina no entendía el problema. No sabían lo que había que hacer, y era preciso que el viento soplara directamente sobre la plataforma, porque si no era así, el avión se inclinaba a un lado. La otra dificultad era que al llegar al final de la plataforma no habíamos cogido bastante velocidad y nos caíamos hacia el mar, pero lográbamos subir antes de llegar al agua. Teníamos 12 metros para conseguirlo. Lanzar un avión desde una plataforma era una cosa, pero conseguir que volviera a aterrizar en el barco era otra muy diferente. Finalmente, la Marina reacondicionó los HMS Furious, un crucero de combate, construyendo una cubierta especial en la proa del barco para que sirviera de pista al avión. Pero aún seguía sin solucionarse el problema de dónde aterrizar. Despegábamos del Furious y al final del viaje no teníamos otra alternativa que amerizar. Al dar con las ruedas en el agua, nos colocábamos en un ángulo de 45 grados. Entonces trepábamos por la cola y nos sentábamos a esperar. El destructor se colocaba a nuestro lado y si el día estaba en calma, nos agarrábamos a la soga de remolcar. Nos subían y ni siquiera nos mojábamos. En los días en que había tormenta, podíamos mojarnos mucho. Y no nos preocupábamos porque el avión se fuera al fondo del mar. Lo principal era el piloto, desde luego. Después de todo, el avión no costaba más que un proyectil de 16 pulgadas, pero era un asunto peligroso. Y la Marina decidió hacer pruebas para comprobar si un avión podía o no podía aterrizar en la pequeña cubierta de la proa del HMS Furious. El primer piloto que aterrizó el 2 de agosto de 1917 fue mi comandante, el comandante de escuadrón Dunning. Había unos tensores de cuerda en los bordes de las alas y nuestro trabajo consistía en correr debajo del avión y agarrar los tensores. Entonces el piloto paraba el motor y lo bajábamos. Cuando tuvo lugar el primer aterrizaje, todos sentimos una gran emoción. Fue un momento histórico. 6 días después, Dunning iba a hacer otro aterrizaje, pero esta vez vino demasiado alto. Nos indicó con la mano que nos apartáramos y cuando iba a dar la vuelta de nuevo, puso el motor en marcha, pero estaba algo obstruido. El avión perdió velocidad y dio una voltereta lateral. Tuvo la mala suerte de ahogarse. Pero Dunning había demostrado que la idea funcionaba. En 1918, la Marina Real recibió 2 HMS Argos. Había empezado la era del portaaviones. Pero aterrizar en una cubierta nunca ha sido fácil. En el frente occidental había ahora cientos de aviones. Pero la estrategia de los dos bandos era diferente. Los aliados adoptaron una política de ofensiva continua, patrullando sin cesar sobre las líneas enemigas. Su diseñador fue el comandante de los Reales Cuerpos Aéreos, el general Hugh Trenchard. Fue una táctica que costó la vida a muchos pilotos. En 1916, la esperanza de vida de un piloto del frente occidental era de 3 semanas. En abril de 1917 había bajado a 2. Los alemanes estaban ganando la batalla aérea.
Creo que ese abril sangriento fue la peor época de la historia de los cuerpos aéreos. Nuestras bajas fueron numerosísimas. Llegaban muchos chicos nuevos que tenían que empezar a volar inmediatamente porque no teníamos pilotos suficientes. Salían a pilotar después de un entrenamiento de 15 o 16 horas de vuelo en solitario. En la primavera de 1917, los Reales Cuerpos Aéreos perdieron el 20% de sus pilotos en 6 semanas. Las tremendas pérdidas implicaban que había que entrenar rápidamente a nuevos pilotos. En Gran Bretaña, el periodo de entrenamiento fue con frecuencia muy corto y en los primeros tiempos el entrenamiento no fue siempre el correcto. Lo que los pilotos tenían que aprender eran los principios del combate aéreo. La situación no mejoró hasta agosto de 1917, en que se introdujo un nuevo sistema de entrenamiento de vuelo y combate. Los primeros días de instrucción los alumnos rompían muchos aviones, así que los llamábamos los unos. Rompían más aviones que los alemanes. Solo era una broma. Cuando los alumnos habían aprendido a volar, se les enviaba a hacer un curso de armas. Allí aprendían a disparar con deflectores en unos instrumentos muy ingeniosos. Para ser un buen piloto de combate tenías que saber disparar, tener mucho valor, claro, y muy buena vista. El problema era que en nuestro bando había muchos pilotos maravillosos que eran muy malos tiradores. Tenían todo lo necesario para ser buenos pilotos, pero no sabían disparar. La táctica aliada del patrullaje de ofensiva les daba poco respiro a los nuevos pilotos que llegaban al frente. Si tenían suerte, tal vez pilotaran los nuevos SE-5. El SE-5 era un avión muy estable. Tenía una espléndida plataforma de armas. Podía bajar tan rápidamente como los alemanes y con él nos encontrábamos definitivamente en igualdad de condiciones. A nadie le gustaba patrullar al amanecer. Nos despertaban alrededor de las 3 y nos sentíamos muy mal. Teníamos que salir de la cama e intentar desayunar. De muy mal humor, hartos de todo. Pero cuando estábamos en el aire, nos encontrábamos mucho mejor. La mayor parte de nuestro servicio de patrullas tenía lugar a unos 3.000 metros y teníamos que cubrirnos la cara o cualquier parte del cuerpo que lleváramos descubierta con aceite de ballena, que olía terriblemente. Pero si no, te congelabas y eso era una falta que suponía un consejo de guerra. Normalmente estábamos arriba antes que los alemanes. Creo que nos levantábamos una media hora antes porque ellos siempre aparecían después. La patrulla tenía que vigilar la aparición de aviones de reconocimiento alemanes como el LVG, lento pero muy bien armado. Personalmente, yo siempre prefería atacar desde arriba. La altura te da velocidad. Puedes bajar y maniobrar, hacer giros rápidos y demás. Y el otro tipo no puede atacarte. El arma iba en la parte superior del ala y tenías un trinquete que te permitía bajarla hasta delante de la cara para recargar y luego subirla de nuevo. Pero Val, al que conocía bastante bien, solía dejarla abajo y disparar todas las balas en un radio de 130 metros. Los alemanes no podían hacer nada porque no lo veían. Así derribó muchos aviones.
Abril de 1917. Los Estados Unidos declaran la guerra a Alemania y amenazan con llenar de aviones los cielos de Europa. Y sin embargo, antes de la guerra, América solo disponía de 2 docenas de pilotos de combate preparados y de un puñado de aviones militares. Pero pronto, las líneas de producción construirían aviones a millares. Las factorías americanas de aviones y nosotros, los trabajadores, no empezamos a trabajar hasta muy tarde. Para construir las alas de los aviones, buscaron carpinteros, tapiceros, hasta modistas de alta costura. Estábamos a mediados de 1917. Los pintores usaban un barniz que olía a plátano. El fuselaje que elegimos era de diseño británico. El motor era completamente americano. Su manufactura fue el logro de producción más importante de la guerra. En este país construimos un total de 4.500 aviones DH-4 provistos de un motor Liberty. Se lanzó una gran campaña para reclutar los pilotos que llevarían estos aviones. Al final de la guerra, más de 10.000 pilotos americanos habían recibido entrenamiento, muchos por los británicos y los franceses. Algunos pilotos americanos luchaban ya en Europa. Se habían unido a un escuadrón francés especial, conocido como el Escuadrón Lafayette, y transmitieron luego su experiencia de combate a sus compatriotas. Los americanos tuvieron sus primeros éxitos en abril de 1918. Cuando llegó el día del armisticio, en noviembre de ese año, habían derribado 850 aviones alemanes. Los nuevos héroes comenzaron a salir a la luz pública, hombres como Raoul Lavery y Eddie Rickenbacker, que acabó la guerra con 26 derribos. A muchos de estos héroes les gustaba pintar sus aviones con colores llamativos. En una guerra en la que cientos de miles de hombres murieron en tierra de un modo anónimo, hubo unos pocos que se convirtieron en héroes nacionales, en leyendas, por sus hazañas en el aire. Pero el mayor héroe de la guerra, con mucho, fue el barón Manfred von Richthofen, un héroe nacional, ganador de la medalla alemana pour le mérite, que estaba al mando de un escuadrón de combatientes de élite. Los aliados lo llamaban el circo volador. Era muy simpático y se reía mucho. Y además, claro, era muy apuesto. Era algo regordete y tenía una figura magnífica. Richthofen era el más famoso, el que derribaba más aviones. Para nosotros, los pilotos jóvenes, era un tremendo incentivo hacer siempre lo que nos pedía. Hablábamos de él y poco a poco se convirtió en una especie de ídolo. Hay un avión que contribuyó más que ningún otro a la leyenda de Richthofen, el Fokker triplano. Pintado de rojo, muy manejable, ponía en un puño los corazones de los pilotos aliados. Con él, derribó a su víctima número 80 y se convirtió en el as de la guerra, el de más éxito de los dos bandos. Richthofen era un hombre sin nervios. De otro modo, no podría haber hecho lo que hizo. Nosotros estábamos asustados, lo admito,
Y él decía, ¿a qué esperáis? Es muy fácil, adelante, disparad. Pero para nosotros no era tan fácil. Su táctica era que a causa de su buena vista reconocía al enemigo con tiempo de sobra. Entonces podía planear con exactitud cómo volar para lograr el elemento sorpresa, siempre naturalmente de espaldas al sol. Richthofen era un magnífico líder y tenía este circo. Probablemente unos 40 o 50 aviones se paseaban arriba y abajo a lo largo de 16 kilómetros esperando a que apareciera uno de nuestros muchachos y luego combatía. En 1918, el avión como máquina de combate había cumplido su mayoría de edad y encima de las trincheras tenían lugar enormes combates. Combatían por el dominio del cielo. Cuando entrabas en combate ya no podías contar con nadie, solo contigo mismo. Era una lucha salvaje, como el perro que se come al perro. O le das tú o te da él. Era emocionante, siempre era emocionante, ocurría todo muy deprisa. A los 21 años no existe en realidad el miedo. Te emocionas tanto con lo que haces que parece que en vez de estar en una batalla, estuvieras en un partido de fútbol. La primera vez que derribé uno, explotó en el aire en 1000 pedazos y casi vomité. Me sentí muy mal. Claro que tenía miedo. Estabas allí gritando con toda la fuerza de tus pulmones. Y aunque no gritaras, desde luego estabas decidido a acabar con tu enemigo antes de que él acabara contigo. Sabíamos lo que nos jugábamos, nuestras vidas. Sabíamos que teníamos que estar muy alerta, ser muy rápidos. En las batallas aéreas surgían héroes que eran derribados tan pronto como habían alcanzado la fama. Ni siquiera el gran Richthofen escapó.
Aún sigue discutiéndose quién lo derribó. Un piloto canadiense, Roy Brown, estaba disparándole cuando se estrelló, pero también le disparaban unos hombres de infantería australianos. Los soldados desnudaron su famoso triplano para llevarse recuerdos, pero la leyenda de ese hombre era tal que los aliados lo enterraron con honores militares. El 21 de abril de 1918, la terrible noticia llegó al frente. Richthofen ha muerto. No podíamos creerlo. ¿Cómo era posible que derribaran a Richthofen, a un hombre que volaba de un modo tan soberbio? El 11 de noviembre de 1918 acabó la guerra. En los 4 años terribles que duró, las fuerzas aéreas cambiaron por completo. Ahora, los británicos tenían la primera fuerza aérea independiente del mundo, la Real Fuerza Aérea. También era la más grande, con 22.500 aviones organizados en 200 escuadrones. Pero el precio había sido alto. Solo el Reino Unido había perdido casi 9.500 pilotos en los 4 años de guerra. Los aviones habían cambiado mucho durante la guerra. Al principio, apenas podían subir más de 300 metros y eran muy lentos. Al final de la guerra, los aviones de combate como el Bristol podían subir hasta 6.000 metros y volar a más de 190 kilómetros por hora. Rápido, manejable y muy bien armado, el avión de combate Bristol representaba todo el progreso técnico de los 4 años de lucha. Pero con el final de la lucha, ¿a qué iban a dedicarse estos conquistadores del cielo? En 1920, Trenchard, ahora jefe de la Real Fuerza Aérea, encontró un trabajo para sus jóvenes: servir de policías del Imperio Británico. Un líder tribal y revolucionario de Somaliland, conocido como el Loco Mula, se había hecho fuerte en el país y comenzó a atacar a las tropas británicas. Trenchard aprovechó la oportunidad para demostrar las ventajas del poder aéreo. El Loco Mula, que antes había sido aliado nuestro, empezó a darnos la lata. El ejército había pedido 2 divisiones y el gobierno no podía permitirse el lujo de enviarlas. Y el secretario de Estado le preguntó a Trenchard si podía ayudarle a reducir el coste. Trenchard empleó un escuadrón. Las órdenes que tenía eran bombardear los fuertes de Mula hasta que salga y destruirlos por completo. La guerra duró 6 semanas. Al final, muerto Mula, sus seguidores se dispersaron. El secretario de Estado dijo en la Cámara de los Comunes que había sido la guerra más barata de la historia. En los 10 años siguientes, la mayor parte de los países recortaron sus presupuestos de defensa y, en consecuencia, los avances en el diseño del avión militar fueron muy lentos. El Hawker Hind entró en servicio con la RAF en los años 30, pero su diseño le debía todavía mucho a sus predecesores de la Primera Guerra Mundial. La cabina abierta, el piloto delante y el observador con la ametralladora detrás. El Hind era sólido y de fiar, pero el enemigo más duro al que tuvo que enfrentarse fueron los hombres de las tribus de Afganistán en la frontera noroccidental.
El trabajo de la RAF en la frontera noroccidental consistía en preservar la paz entre las tribus que vivían en la provincia fronteriza del noroeste en el límite con Afganistán. Eran granjeros y practicaban la guerra más o menos como un hobby. Todos estaban armados, todos los hombres estaban armados. Y de vez en cuando se atacaban unos a otros o atacaban el puesto de policía. Entonces nos pedían que hiciéramos algo al respecto. Nuestro trabajo principal era bombardear, y si los hombres de las tribus se portaban mal, si habían disparado contra alguien o robado algo, lo primero que hacíamos era arrojar panfletos para indicarles lo que pensábamos hacer y el motivo. Con un poco de suerte eso bastaba para que se calmaran, y si no, destruíamos una de las aldeas. Los panfletos les daban a las tribus 48 horas para evacuar sus aldeas. Desde nuestro punto de vista, el único peligro que había era el fallo de un motor. Si te veías obligado a saltar en paracaídas, obviamente te encontrarías con un grupo de hombres muy enfadados que no te recibirían con los brazos abiertos. Podían entregarte a las mujeres de la tribu que te harían cosas terribles. Llevábamos con nosotros lo que se consideraba un certificado de protección. Este prometía enormes sumas de dinero si te devolvían, y había un apartado que decía que si te devolvían vivo y entero, entonces recibirían mucho más dinero que si te devolvían muerto o herido a causa de las torturas. Los aviones eran un medio barato y eficaz de mantener el orden en el Imperio Británico. Pero al otro lado del Atlántico seguía la batalla para que el avión fuera reconocido como un arma de guerra. Su paladín fue el general Billy Mitchell, un extravagante veterano de la Primera Guerra Mundial. Organizó unas pruebas de bombardeo para demostrar lo eficaz que podía ser el poder aéreo. Algunos barcos de guerra capturados a los alemanes sirvieron de blanco. Para las pruebas, Billy Mitchell reunió rápidamente una fuerza que incluía algunos pilotos de la Marina que él había entrenado en Langley Field, Virginia. Les enseñó las mismas técnicas que había aprendido en la Primera Guerra Mundial. Encendieron los motores y la primera brigada aérea provisional despegó para llevar a cabo una misión que iba a probar el futuro que tenía la aviación militar. En una serie de demostraciones, cada una con un barco más grande que el anterior y con bombas más grandes, Mitchell y su grupo convencieron a una marina escéptica. Hundieron un submarino, un destructor, un crucero ligero y, lo más espectacular de todo, un acorazado, el Ostfriesland, con su casco protegido por 4 chapas blindadas. Billy Mitchell estaba tan convencido de las ventajas de los aviones en la guerra que se hizo muy impopular tanto en la infantería como en la marina. Estaba convencido de que la próxima guerra tendría lugar en el aire principalmente. Y casi tuvo razón. Creo que la mejor forma de describir a Billy Mitchell es decir que estaba muy por delante de su época. Intentaba demostrar que el poder aéreo tenía que convertirse en una fuerza aérea, y creo que lo probó. Pero a la Marina no le gustó. Había algunos viejos conservadores que decidieron formarle un consejo de guerra. Lo que me parece algo muy injusto, pero eso es lo que ocurrió. Al abogar abiertamente por una fuerza aérea independiente, Mitchell se enfrentó de modo inevitable con la institución militar. Le hicieron un consejo de guerra, acusándole de infringir la disciplina militar, y le obligaron a jubilarse. Pero incluso como civil, siguió argumentando en favor de una fuerza aérea. Ha habido personas en los Estados Unidos a las que hubiéramos debido llevar ante un consejo de guerra por suprimir deliberadamente nuestro poder aéreo.
En la actualidad el poder aéreo es la primera línea de defensa de todos los países del mundo. Una nación sin poder aéreo está perdida. Mitchell murió en el olvido en 1936, año en el que se demostró el valor de sus profecías. Porque mientras Europa volvía a prepararse para la guerra, nacía un nuevo tipo de avión de combate. Modernos y poderosos, estos cazas iban a enfrentarse entre sí en 1940 en un duelo mortal por conseguir la superioridad aérea en los cielos del sur de Inglaterra. Iban a tomar parte en la primera de todas las batallas aéreas de la historia, la Batalla de Inglaterra. Estaba el Spitfire, tal vez el más atractivo de los cazas de la Segunda Guerra Mundial. Iba armado con 8 ametralladoras. Podía volar a más de 600 kilómetros por hora. El Hurricane era el otro caza principal de la RAF. Tal vez no tuviera la velocidad y el atractivo del Spitfire, pero iba a cargar con el peso de la lucha en la Batalla de Inglaterra. La contrapartida alemana fue el Messerschmitt 109. Rápido y bien armado, había ya demostrado su valía en los ataques alemanes en Europa. Aquí se preparaba para afrontar su mayor reto hasta la fecha, preparar el camino para la invasión de Gran Bretaña. Era el caza más moderno que había en todo el mundo. En primer lugar, tenía un ala muy baja. En segundo lugar, contaba con una cabina cerrada. Y en tercer lugar, iba equipado con un tren de aterrizaje plegable. Era tan bueno como el primer Spitfire, tal vez algo mejor. Y todo el mundo tenía la impresión de estar completamente a salvo cuando volaban en formación. La invasión solo podría tener éxito si la Fuerza Aérea Alemana conseguía controlar el cielo. La Luftwaffe poseía la clave de la victoria. Los bombarderos iniciaron el ataque. Lentos y vulnerables, tenían que confiar en la protección de los cazas. Los alemanes comenzaron bombardeando los barcos británicos en el canal y luego siguieron con las instalaciones de radares, atacaron los aeródromos y finalmente se volvieron contra las ciudades. Nuestro principal objetivo era movernos rápidamente y derribar un bombardero antes de que sus 109 nos atacaran. Los cazas de la Luftwaffe eran muy buenos y disponíamos de poco tiempo para atacar a los bombarderos. Pero nuestro objetivo principal era atacarlos siempre de camino hacia el blanco para intentar evitar el ataque o, cuando menos, causar daño a los bombarderos. Lo que no parece comprender la gente es que si uno mantuviera el dedo en el botón, la munición se acabaría en 14 segundos. Solo se dispone de 2 ráfagas de 6 segundos. Por eso yo no disparaba hasta que estaba muy cerca. Aprendimos sobre la marcha muchas tácticas de los alemanes. Inicialmente teníamos que volar con cuellos duros, corbatas, abrigos y todo lo demás. Se sorprenderían. Y entre otras cosas hacía mucho calor. Poco a poco comenzamos a desabrocharnos el cuello por una buena razón, para poder mirar hacia atrás. También aprendimos a zigzaguear en vez de volar en formación. Los alemanes nos enseñaron a zigzaguear. Lo que más recuerdo es el cansancio. Estábamos de servicio desde las 3:30 de la mañana hasta las 10:30 de la noche. En un mal día podíamos hacer 5 o 6 salidas contra el enemigo. Nunca teníamos pilotos suficientes. Teníamos pilotos, pero no estaban entrenados. Solo habían volado unas 8 horas cuando llegaban al escuadrón. Como si un joven de hoy se subiera a un coche deportivo sin saber dónde está la palanca de las marchas.
Solo la sección azul. Los pilotos de la RAF formaban un grupo cosmopolita, principalmente de británicos o ciudadanos del imperio que fueron reforzados por checos, polacos y franceses. Tenían mucha menos experiencia que los alemanes, pero contaban con la importante ventaja de estar operando sobre su propio territorio. El radar les avisaba de los ataques enemigos y les permitía salir en el momento oportuno, sin tener que pasar demasiado tiempo en el aire ni quemar demasiado combustible. Pero las pérdidas de la RAF fueron cuantiosas. En agosto, 90 pilotos murieron y 60 resultaron heridos en solo 10 días. Las pérdidas alemanas fueron aún más grandes. Antes del 17 de septiembre ya habían perdido más de 1.200 aviones. El Messerschmitt era un caza mejor en cierto modo, pero llevaba un arma que disparaba a través del propulsor, lo que implicaba que si te acercabas mucho, podías causarle un gran daño con un arma mejor. La maniobra más importante de la lucha era el giro en picado, y ningún avión superaba al Hurricane en eso. Era maravilloso haciendo esa maniobra. Uno perdía muchos amigos. Era lo más horrible de todo. Te vuelves más frío. No te haces amigo de la gente porque tienes miedo de perderlos. Y cuanto más tiempo vuelas, a más gente ves desaparecer. El 17 de septiembre, Hitler anuló la invasión. La Luftwaffe continuó con sus ataques durante muchos meses más, pero ya habían perdido la batalla. Como habían predicho Mitchell y Trenchard, el poder aéreo había salvado al país. La batalla de Inglaterra dio completamente la razón a Trenchard, porque él había dicho siempre que llegaría un día en el que este país se enfrentaría al poder aéreo. Y tenía razón, porque se diga lo que se diga sobre la batalla de Inglaterra, hay que tener presente una cosa. Fue la primera batalla que tuvo lugar solo en el aire, sin la infantería y sin la marina, lo que cambió el concepto de la guerra.